La mancha en la pared de Virginia Woolf. Quizá fue a mediados de enero del presente año cuando levanté la vista y vi por primera vez la mancha en la pared. A fin de concretar el día es preciso recordar lo que uno vio. Por esto, ahora pienso en el fuego, la constante película de luz amarilla sobre la página del libro, los tres crisantemos en el redondeado cuenco de vidrio sobre la repisa de la chimenea. Sí, seguramente era invierno y acabábamos de tomar el té, por cuanto recuerdo que fumaba un cigarrillo cuando levanté la vista y vi la mancha en la pared por primera vez. Levanté la vista a través del humo del cigarro y mi vista se fijó durante unos instantes en los carbones ardiendo y a la mente me vino aquella vieja fantasía de la bandera roja ondeando en lo alto de la torre del castillo y pensé en la cabalgata de los caballeros rojos ascendiendo por la ladera de la negra roca. Con cierto alivio por mi parte, la visión de la mancha interrumpió mi fantasía, ya que se trata de una fantasía vieja, mecánica, quizá nacida en mi infancia. La mancha era pequeña y redonda, negra sobre el blanco de la pared, situada 6 o 7 pulgadas más arriba de la repisa de la chimenea. Con cuánta rapidez se arremolinan nuestros pensamientos alrededor de un objeto nuevo, levantándolo un poco, de la misma manera en que las hormigas transportan una pajita muy febrilmente y luego la abandonan. Si aquella mancha era una marca dejada por un clavo, el clavo no pudo ser colocado allí para colgar un cuadro, sino para una miniatura, la miniatura representando a una señora de blancos rizos empolvadas mejillas y labios como claveles rojos. Una falsificación, desde luego, por cuanto la gente que vivía en esta casa antes que nosotros hubiera escogido pinturas así, una vieja pintura para una vieja estancia. Era gente así, gente muy interesante. Y si pienso en ella tan a menudo y en tan extraños lugares, ello se debe a que jamás la volveré a ver, ni sabré qué fue de ella. Dejaron esta casa porque querían cambiar el estilo de sus muebles. Eso fue lo que él dijo. Y estaba él en trance de decir que, a su parecer, el arte debe tener ideas detrás cuando fuimos separados, tal como se queda separado de la vieja dama en trance de verter el té y del joven a punto de golpear la pelota de tenis en el jardín trasero de la villa en el barrio residencial, cuando se pasa rápidamente en tren. Pero en lo referente a la mancha realmente no estoy segura. A fin de cuentas, no creo que fuera una marca dejada por un clavo. Era demasiado grande, demasiado redondeada. Hubiera podido levantarme, pero si me levantaba y la miraba, había 10 probabilidades contra una de que no supiera averiguarlo con certeza, debido a que, cuando se hace una cosa, una nunca sabe cómo ocurrió. O sí, el misterio de la vida, la inexactitud del pensamiento, la ignorancia de la humanidad, para demostrar cuán poco dominio tenemos sobre nuestras posesiones, cuán accidental es nuestro vivir después de tanta civilización. Séame permitido enumerar unas pocas cosas entre todas las que perdemos a lo largo de nuestras vidas, comenzando por la pérdida que siempre me ha parecido la más misteriosa entre todas. ¿Qué gato es capaz de masticar o qué ratón es capaz de roer 3 estuches azules pálidos de herramientas para encuadernar libros? Luego vinieron los casos de las jaulas de pájaros, de los aros, de hierro, de los patines metálicos, del recipiente para carbón estilo Reina Ana, del tablero de bagatela, del organillo, todo ello desaparecido, y también las joyas. Ópalos y esmeraldas, enterrados están entre las raíces de los nabos. Qué difícil e irritante asunto es la certeza. Lo increíble es que lleve ropas puestas y esté rodeada de sólidos muebles en este instante. En realidad, si se quiere comparar la vida a algo, debe compararse a que la lancen a una por el túnel del metro a 50 millas por hora, para acabar el otro extremo sin siquiera una horquilla en el pelo. Que la lancen a una a los pies de Dios totalmente desnuda.
cruzar rodando los prados de asfodela, igual que los paquetes de papel castaño son lanzados por el tobogán en correos, con el cabello al viento, como la cola de un caballo de carrera. Sí, esto parece expresar la rapidez de la vida, el perpetuo destrozo y reparación, todo tan al azar, tan sin sentido, pero después de la vida, el lento arrancar gruesos tallos verdes, de manera que el cáliz de la flor, al inclinarse, no arroje sobre una un diluvio de luz roja y morada. A fin de cuentas, ¿por qué no habría una de nacer allá, tal como nació aquí, indefensa, sin habla, incapaz de centrar la vista, a tientas entre las raíces del césped, entre los dedos de los pies de los gigantes? Y en lo tocante a decir lo que son árboles, lo que son hombres y mujeres, o si semejantes entes existen, no se estará en condiciones de hacerlo en el curso de 50 años aproximadamente. No habrá nada, salvo espacios de luz y de tinieblas, cruzados por recias vallas y quizá, bastante arriba, manchas en forma de rosa de confuso color, oscuros rosados y azules, que, al paso del tiempo, se harán menos confusas, se convertirían en no sé en qué. Pero esa mancha en la pared no es un agujero ni mucho menos. Puede haber sido causado por una sustancia redonda y negra, como un pequeño pétalo de rosa, resto del pasado verano, ya que no soy una ama de casas muy esmerada. Y como demostración basta mirar, por ejemplo, el polvo en la repisa del hogar, polvo que, según dicen, enterró a Troya 3 veces, y solo algunos fragmentos de cerámica se resistieron a ser aniquilados, lo cual parece cierto. El árbol junto a la ventana golpea muy levemente el vidrio. Quiero pensar tranquilamente, en calma, anchamente, sin ser jamás interrumpida, sin tenerme que levantar jamás del sillón, deslizarme fácilmente de una cosa a otra, sin sensación de hostilidad, de obstáculos. Quiero hundirme más y más, lejos de la superficie, con sus duros y separados hechos. Para tranquilizarme, voy a fijarme en la primera idea que se me ocurra. Shakespeare. Importa tanto como cualquier otro. Un hombre que se sentaba firmemente en un sillón y contemplaba el fuego, de modo que un diluvio de ideas caía perpetuamente desde un cielo muy alto sobre su mente. Apoyaba la frente en la palma de la mano y la gente miraba por la puerta abierta, ya que esta escena ocurre supuestamente en una noche de invierno. Pero cuán aburrido es esto, esta novela histórica. No me interesa nada. Me gustaría encontrar unos pensamientos agradables, unos pensamientos que fueran un camino que indirectamente me reportara prestigio, ya que estos son los pensamientos más agradables y se encuentran muy a menudo incluso en la mente de la gente de modesto color ratonil, que sinceramente cree que no le gusta oír que les canten alabanzas. No son pensamientos que la alaben a una directamente. Esto es lo bueno. Todos ellos son pensamientos como el siguiente. Entonces entré en el cuarto. Estaba hablando de botánica. Dije que había visto una flor que crecía en un montón de tierra, en el solar de una vieja casa de Kingsway. La semilla, dije, seguramente, fue sembrada durante el reinado de Carlos I. ¿Qué flores había en el reinado de Carlos I? Esta fue mi pregunta, pero no recuerdo la contestación. Altas flores con bolas moradas, quizás, y así sucesivamente. Todo el tiempo no hago más que evocar mi figura en mi mente, amorosamente, furtivamente, sin adorarla a las claras, ya que, si lo hiciera, me reprimiría e inmediatamente alargaría la mano en busca de un libro para protegerme a mí misma. De hecho, es curioso ver cuán instintivamente una protege de la idolatría a la propia imagen, así como de cualquier otro tratamiento que pudiera ponerla en ridículo o que la alejara tanto del original que no se pudiera creer en ella. O quizá no sea tan curioso a fin de cuentas. Desde luego, es asunto de gran importancia. Cuando el espejo se rompe, la imagen desaparece y la romántica figura, rodeada de un bosque de verdes profundidades, deja de existir y solo queda la cáscara de aquella persona que es lo que los demás ven, y cuán sofocante, superficial,
pelado y abrupto se vuelve el mundo. Un mundo en el que no se puede vivir. Cuando nos miramos los unos a los otros en los autobuses o en los vagones del metro, miramos el espejo. Y esto explica la vaguedad y el vidriado brillo de nuestros ojos. Y en el futuro, los novelistas darán más y más clara cuenta de la importancia de estos reflejos, por cuanto, desde luego, no hay un solo reflejo, ni un número infinito de ellos. Estas son las profundidades que explorarán, estos son los fantasmas que perseguirán, apartándose más y más de la descripción de la realidad en sus historias, dando por supuesto el conocimiento de ellas, tal como hacían los griegos y quizás Shakespeare. Pero estas generalizaciones carecen de todo valor. Traen a la memoria artículos de fondo, ministros del gobierno. En realidad, toda una clase de cosas que en la infancia pensábamos eran la cosa en sí misma, la cosa clásica, la cosa real, de la que una no se podía apartar sin riesgo de una condena sin nombre. No sé por qué razón las generalizaciones se evocan los domingos en Londres, los paseos de la tarde del domingo, los almuerzos del domingo, y también maneras de hablar de los muertos, así como las ropas y las costumbres, como la costumbre de estar todos reunidos en una estancia, sentados hasta cierta hora, a pesar de que a nadie le gustaba. Para todo había una norma. La norma referente a los manteles en aquel periodo determinado decía que debían ser bordados con pequeños compartimentos amarillos, como los que se ven en las fotografías de las alfombras que cubren los pasillos de los palacios reales. Los manteles de diferente especie no eran manteles verdaderos. Cuán sorprendente y al mismo tiempo cuán maravilloso fue descubrir que esas cosas verdaderas, los almuerzos del domingo, los paseos del domingo, las casas de campo y los manteles no eran totalmente reales, que en el fondo eran medio fantasmales y que la condena que recaía sobre el que se mostraba incrédulo ante ellas solo consistía en una sensación de libertad ilegítima. Y me pregunto qué es lo que ahora ocupa el lugar de aquellas cosas corrientes, reales. Un hombre quizá debiera ser una mujer, el masculino punto de vista que gobierna nuestro vivir, que ha sentado la norma, que ha establecido la tabla de precedencia del Whittaker, que se ha convertido, a mi parecer, después de la guerra, en su mitad fantasmal para los hombres y para las mujeres, que pronto, cabe esperar, será arrojada entre risas al cubo de la basura, al que se van a parar los fantasmas, los aparadores de caoba, los grabados de Landseer, los dioses y los demonios, etc., dejándonos con un ilegítimo sentido de libertad, si es que la libertad existe. Bajo ciertas luces, la mancha en la pared parece surgir de la pared. No es totalmente circular, no estoy segura, pero parece proyectar una visible sombra, de manera que, si pasara el dedo por esta parte de la pared, el dedo ascendería y descendería sobre un pequeño promontorio, como aquellos que se ven en el South Downs y que son, según se dice, cementerios o castros. De entre una cosa y otra, preferiría que fueran tumbas, por cuanto me gusta la melancolía al igual que a la mayoría de los ingleses, y me parece natural, al término de una passeata, pensar en los huesos enterrados bajo la hierba. Seguramente hay un libro que trata del asunto. Algún anticuario habrá desenterrado esos huesos y les habrá dado nombre. ¿Y qué clase de hombre es un anticuario? Me atrevería a decir que en su mayoría son coroneles retirados, al mando de ancianos obreros allí, arriba, que examinan piedras y grumos de tierra y que entablan correspondencia con los clérigos de la vecindad, lo cual, debido a que abren las cartas a la hora del desayuno, les da sensación de importancia y la comparación de puntas de flecha exige efectuar viajes a través de los contornos para ir a las poblaciones cabezas de partido, agradable necesidad tanto para los clérigos como para sus esposas ya entradas en años, que desean hacer jalea de ciruela o limpiar el estudio, y tienen muy buenas razones para mantener en estado de perpetua duda la cuestión de si es
cementerio o castro, mientras el coronel se siente placenteramente filosófico al acumular pruebas en uno y otro sentido. Cierto es que, a fin de cuentas, el coronel prefiere creer que se trata de un castro, y, al ser su tesis contradicha, el coronel pergeña un folleto que se dispone a leer en la reunión trimestral de la sociedad local. Cuando la apoplejía le ataca y su último pensamiento consciente no se centra en su mujer ni en sus hijos, sino en el castro y en la punta de flecha, que ahora se encuentran en una vitrina del museo de la localidad, juntamente con el pie de una asesina china. Un puñado de clavos de los tiempos de Isabel I, gran número de pipas de barro Tudor, una jarra romana y el vaso en que Nelson bebió algo que no sé. No. Nada está demostrado, nada se sabe. Y si ahora me levantara en este mismo instante y comprobara que la marca en la pared es realmente, ¿qué voy a decir?, la cabeza de un viejo y gigantesco clavo, clavado hace 200 años, que ahora, gracias al paciente desgaste producido por largas generaciones de criadas, ha asomado la cabeza por la capa de pintura y tiene la primera impresión de la vida moderna en esta estancia de paredes pintadas de blanco e iluminada por el fuego del hogar. ¿Qué ganaría yo con ello? ¿Conocimientos? ¿Más posibilidades de elaborar hipótesis? Sentada soy tan capaz de pensar como en pie. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué son nuestros hombres eruditos sino los descendientes de brujas y ermitaños que vivían agachados en cuevas y bosques, cociendo hierbas e interrogando a ratones campestres y consignando el lenguaje de las estrellas? Y además, menos honores les rendimos a medida que nuestras supersticiones menguan y que nuestro respeto por la belleza y la salud de la mente aumenta. Sí, cabe imaginar un mundo muy agradable, un mundo tranquilo y amplio, con flores muy rojas y azules en los campos bajo el cielo. Un mundo sin profesores ni especialistas, ni caseros con perfil de policía. Un mundo que se pudiera cortar con el pensamiento tal como el pez corta el agua con sus aletas, rozando los tallos de los nenúfares, quedando suspendidos sobre conglomerados de blancos huevos marinos. De cuánta paz se goza en este fondo, enraizado en el centro del mundo y mirando hacia lo alto a través de las aguas grises, con sus bruscos rayos de luz, con sus reflejos. Si no fuera por el almanaque de Whitaker, si no fuera por su tabla de precedencias, debo ponerme en pie de un salto y ver por mí misma qué es realmente esta marca en la pared. Un clavo, un pétalo de rosa, una grieta en la madera. Y aquí tenemos a la naturaleza jugando una vez más al viejo juego de la autoconservación. La naturaleza se da cuenta de que esta clase de pensamientos no hace más que amenazar con un derroche de energías, incluso con cierta colisión con la realidad, por cuanto ¿quién se atreverá jamás a alzar un dedo contra la tabla de precedencias de Whitaker? Detrás del arzobispado de Canterbury va el Lord President de la Cámara de los Lords, y el Lord President de la Cámara de los Lords va seguido por el arzobispo de York. Siempre hay alguien que va detrás de alguien, según la filosofía de Whitaker, y lo más importante es saber quién va detrás de quién. Whitaker sabe, Whitaker sabe y tú aconseja a la naturaleza que esto te consuele en vez de enfurecerte. Y si no puedes quedar consolada, si tienes que destruir esta hora de paz, piensa en la mancha de la humedad en la pared. Comprendo el juego de la naturaleza, su invitación a actuar, a fin de poner término a todo pensamiento que amanece con excitar o causar dolor. De ahí, supongo, surge nuestro desprecio por los hombres de acción. Hombres presumimos que no piensan. De todas maneras, nada malo hay en poner punto final a los pensamientos desagradables, por el medio de mirar una mancha en la pared. Realmente, ahora que he fijado la vista en la mancha, tengo la sensación de haberme asido a una tabla en el mar. Siento una satisfactoria impresión de realidad que inmediatamente convierte a los dos arzobispos y al Lord President de la Cámara de los Lores en proyecciones de sombra. Aquí hay algo definido, algo real,
De la misma manera, al despertar a medianoche de una pesadilla horrorosa, una enciende apresuradamente la luz y yace pasivamente adorando la cómoda, adorando la solidez, adorando la realidad, adorando el mundo impersonal que es demostración de una existencia que no es la nuestra. Esto es aquello de lo que una quiere tener certeza. Es agradable pensar en madera. Procede de un árbol y los árboles crecen y no sabemos cómo crecen. Crecen durante años y años sin prestarnos la más leve atención. En prados, en bosques, en las riberas de los ríos. Todo ello cosas en las que a una le gusta pensar. Bajo los árboles las vacas agitan la cola en las tardes calurosas. Los árboles pintan a los ríos tan verdes que cuando una certeza se lanza en las aguas, una espera verla salir con la pluma teñida de verde. Me gusta pensar en los peces, en equilibrio, contra la corriente, como una bandera tensada por el viento, y los escarabajos, peloteros, levantando despacio cúpulas con el barro del río. Me gusta pensar en el árbol en sí mismo, primero la inmediata y seca sensación de ser madera, después su movimiento en la tormenta, después el lento y delicioso correr de la savia. También me gusta pensar en el árbol, alzado en las noches invernales, en un campo solitario, con todas sus hojas prietamente enroscadas, sin que nada tierno de él quede expuesto a las balas de hierro de la luna. Un mástil desnudo sobre la tierra que cae y cae durante toda la noche. El canto de los pájaros forzosamente ha de tener un sonido muy alto y raro en el mes de junio, y qué sensación de frío causarán las patas de los insectos sobre el árbol, a medida que avanzan trabajosamente por las hendiduras de la corteza o toman el sol en la delgada y verde cúpula de las hojas y miran rectamente al frente con sus ojos rojos tallados como diamantes. Una tras otra, las fibras se quiebran bajo la inmensa y fría presión de la tierra, y entonces llega la última tormenta, y las más altas ramas, al caer, penetran de nuevo profundamente en la tierra. A pesar de todo, la vida no ha terminado. Quedan millones de pacientes y vigilantes vidas para un árbol, a lo largo y ancho del mundo, en dormitorios, en bosques, en buques, en pavimentos, en cuartos de estar donde hombres y mujeres se reúnen después de tomar el té y fuman cigarros. Rebosa pensamientos de paz, pensamientos felices, este árbol. Me gustaría considerar por separado cada árbol, pero hay un obstáculo que lo impide. ¿Dónde estaba? ¿De qué trataba? ¿Un árbol? ¿Un río? ¿Colinas? ¿El almanaque de Whitaker? ¿Campos de asfódela? Nada recuerdo. Todo se mueve, cae, resbala, se desvanece. Hay una vasta conmoción de la materia. Alguien se encuentra en pie junto a mí y dice, salgo a comprar el periódico. Sí, aunque no vale la pena comprar el periódico, nunca pasa nada. Maldita guerra, que Dios la maldiga. De todas maneras, no veo por qué hemos de tener un caracol en la pared. Ah, la mancha en la pared. Era un caracol.